capítulo 14. Martín, ¿me alcanzas 20 meses, por favor? Éxodo capítulo 14, un pasaje conocido en las Escrituras. Incluso hoy cantaron una canción ya conocida de hace muchos años, cuando Dios echó a la mar los carros de Faraón, los hundió en aquel tiempo. Si bien no me voy a referir mucho, digamos, a los carros de Faraón y nada de eso, es un pasaje en las Escrituras aquí que quiero tomar como base para la predicación en esta mañana, porque en esta mañana vamos a hablar sobre lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y según lo que vemos, serán nuestras victorias o derrotas. Amén. Y vamos a Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Amén. Padre, bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Bendice mi vida y que tu Espíritu Santo nos unja, nos capacite, Señor, y sople sobre este pueblo que está acá, sobre tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de mis labios, de mi lengua, Señor, porque necesitamos y queremos oír tu voz y tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos victoria. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? En esta mañana vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Porque según lo que nosotros estamos viendo o vemos, va a depender nuestras victorias o derrotas. Tenemos ejemplos en la Biblia, hermanos. Por eso, cuán importante es la Biblia, que nos enseñe la palabra de Dios, ¿verdad? La espada del Espíritu, que nos enseñe, hermanos, porque tiene la vida nuestra, hermanos, las victorias y las derrotas, depende mucho con la actitud con el cual nosotros vemos, ¿verdad? Y encaramos las circunstancias. Amén. Porque problemas hay en todo el mundo. Cada persona tiene su historia de vida, su situación, sus tragedias, sus dolores, sus tormentas que golpean, ¿verdad? Cada persona enfrenta eso y por más que no quieramos, mientras estemos en esta vida, es así que va a suceder, hermano. No podemos escondernos porque aunque nos escondamos, nos va a alcanzar el problema. No podemos huir de los problemas y a veces una de las actitudes de la gente y de nosotros en algunas ocasiones es huir, no quiero problemas. Nos queremos alejar de los problemas. Sin embargo, hermanos, por más que quieramos, no va a poder ser, sino que vamos a tener que enfrentar. Y a veces la actitud que enfrentamos, según cómo vemos ese problema, ¿verdad? Si lo vemos encontrando solución, vamos a buscar una solución y vamos a encontrar. Pero si lo vemos que no hay solución y lo único que vemos es que no hay salida, probablemente no encontremos la salida. Por eso hay mucha gente que aún no ha salido adelante, no ha podido, porque está viendo con un ojo muy negativo. Pero la Biblia aquí, hermanos, vamos a ver algunas situaciones. Una es la de Moisés. La Biblia a nosotros nos brinda, hermanos, muchos ejemplos de situaciones donde hubieron personas donde realmente en circunstancias adversas algunos vieron el problema, otros vieron soluciones. Amén. Amén. Bueno, la Biblia dice aquí en Éxodo capítulo 14 que la primera situación que vamos a ver aquí, hermanos, tiene que ver con el versículo 13, donde Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firme y ver, porque se trata de ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, han visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros
y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Bueno, aquí, hermanos, había un problema porque aquellos que conocen la historia de Faraón, del pueblo hebreo que estaba esclavizado en Egipto, el libertador fue Moisés, ¿saben, verdad? Que el libertador fue Moisés, ¿verdad? Dios lo escogió, lo llamó, y lógicamente Moisés tenía que ir al Faraón y decirle: deja ir al pueblo hebreo, déjalo libre. Y Faraón era un endiosado. Faraón en aquel entonces representaba, hermanos, el maléfico enemigo de las almas de los creyentes y de los hebreos. Era un opresor, un tirano, un malvado, ¿verdad? Un anticristo, un tipo de anticristo, ¿verdad? Anticristiano, anticreyente, antiiglesia. Era aquel, hermano, que esclavizaba a los creyentes, que en aquel entonces eran los hebreos. Entonces estaba bajo opresión, pero sin embargo Dios tenía un plan de liberar al pueblo. Había un plan para liberarlo de Egipto y de la esclavitud de los egipcios. Había un plan. Dios tenía un plan. En ese plan estaba Moisés. Amén. Pero es necesario ver las circunstancias, hermanos, porque es muy lindo cantar echó a la mar los carros de Faraón, ¿verdad? Que es lindo cantar y anunciar victorias. Yo creo que es parte de la fe nuestra cuando anunciamos las victorias que Dios nos ha dado. Pero sabemos que hay circunstancias, hermanos, donde no es tan fácil, donde hay un encierro, ¿verdad? Y aquí ellos tenían, hermanos, después que el Faraón en parte los dejó ir libres, ellos tenían que cruzar el mar, o tendrían que ir por otro lugar, pero sin embargo Dios escogió que cruzaran el mar, y ellos tenían el mar enfrente. ¿Quién puede cruzar el mar nadando? Era imposible. No había forma, no había embarcación, no había cómo cruzar, y aparte eran 600.000 personas, sin contar los niños y las mujeres, o sea que cerca de 2 millones de personas, se dice, o más, habían en esos momentos para cruzar. Entonces el faraón se arrepintió ahí, ¿verdad?, dejarlos libres, y decidió nuevamente esclavizarlos, y salió con todo el ejército nuevamente. Con todo el ejército salió en busca de los hebreos, ¿verdad? Y no quería dejar ir a los hebreos, era el plan del faraón, del malvado, ¿no? No quería dejarlos libres. Entonces estaba el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, enfrente al mar, y detrás venía el ejército amenazante del faraón. Era así. La Biblia, yo no voy a leer todo, pero si usted lee en el capítulo 14, lo lee todo, va a encontrar claramente, hermanos, esos detalles que les estoy diciendo. O sea que había un mar que cerraba el paso a los hebreos. Había un mar, ¿no? Y había un ejército que amenazaba a las espaldas. Ahora, ¿qué vio Moisés? Que esto es lo importante, hermanos. En el versículo 13 dice que Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. ¿Y qué fue lo que vio? Ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Esto fue lo que vio Moisés frente a un mar que les cerraba el paso, y frente al opositor, al faraón, al tirano, aquel que nos quiere hacer daño, que los amenazaba, hermanos, por la espalda. Se sintió encerrado el pueblo hebreo. Pero ¿qué fue lo que vio Moisés? Dice: ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Esa fue la actitud de Moisés, hermanos, y debe ser la actitud de cada uno de nosotros cuando a veces tenemos que cruzar quizás un mar, o estamos encerrados entre el mar y aún tenemos un ejército opresor de problemas, de amenazas, de circunstancias adversas que no sabemos qué hacer. Porque realmente el pueblo ahí no sabía qué hacer. Pero Moisés vio algo diferente en esa situación, hermanos, de opresión, de amenazas, donde había un mar para cruzar, imposible humanamente, hermanos. Pero sin embargo, aquí Moisés vio la salvación que Dios podía darle en ese momento. Esto es importante para nosotros los creyentes, hermanos,
que queremos avanzar o tenemos problemas o estamos rodeados de circunstancias adversas o de problemas, nosotros tenemos que ver que Dios a nosotros nos dará la salvación. Amén. A ese problema nos dará la solución, a ese problema nos levantará si hemos caído, abrirá una puerta, lo que sea, Dios es capaz de hacerlo, hermanos. Amén. Por eso la actitud de Moisés acá fue una actitud que lo llevó a la victoria. Lo que él vio que Dios lo iba a salvar. ¿Qué vemos nosotros cuando estamos encerrados, en aprietos, en problemas? Cuando me llegó una mala noticia, cuando escaseó esto, cuando me golpeó la enfermedad, cuando algo me lastimó. ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué es lo que vemos nosotros de este mundo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Si somos realistas, estamos viendo que este mundo está complicado, ¿verdad? Este mundo está oscurecido, está lleno de violencia, de maldad, de pecado, de desastres, de guerras, de desastres naturales, de accidentes, de muertes, de una sociedad tan violenta y tan agresiva. Estamos viendo todo ese tipo de cosas. No podemos negar que hay una realidad. Ellos no podían negar que estaba el mar allí enfrente, no podían, estaba el mar. No podemos negar que hay un problema. No niegue que hay un problema, hermano. Si usted tiene un problema, no lo niegue. Yo hice referencia el domingo pasado, ¿verdad? No niegue que hay una actitud que alguien que lo está amenazando, ¿verdad? O alguna situación que le está amenazando su vida, su familia, su casa, o su finanza, o su salud. Ese tipo de amenazas hay en el mundo. No niegue. Pero ¿qué fue lo que vio Moisés? Que hay salvación en Dios. Amén. Hermanos, hay salvación, hay una salida. En primer lugar, Dios es el Dios de nuestra salvación, que nos da la salvación de nuestra alma, pero también nos salva de muchos problemas, nos liberta de muchos problemas, aunque estemos rodeados. Aquí estaba rodeado, hermanos, este pueblo, padre, familia, con niños. Y Moisés dice: ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Amén. Esto es importante porque dice: esos egipcios, el faraón, el malvado, aquel esclavizador, aquel que te oprimió, aquella mentira que te lastimó, nunca más la veréis. Importante, hermanos. Lo que expresó aquí Moisés, dice: ese pueblo que te esclavizó, ese malvado que te ató, que te oprimió. Yo no sé qué fue lo que te pasó en la vida, pero hubieron circunstancias que te esclavizó, que te detuvo, que de alguna forma te estancó en la vida, que no prosperaste, que no saliste adelante. Había un opresor sobre tu vida, había una opresión. Pero Moisés le está diciendo: el opresor no lo vas a ver más. Aleluya. Vas a ver la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Y nosotros, los que nos hemos entregado a Cristo, a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de las adversidades y de los problemas que llegan, nosotros podemos ver que hay un Dios que nos da salvación a cada problema y que nos socorre cuando nosotros buscamos y creemos en Él, hermano. Dios es así. Amén. Entonces aquel mundo del pasado, aquel Egipto, aquel malvado que nos tenía atado, ya no lo vamos a ver más. Amén. Esto está diciendo Moisés. Y pasó con nosotros cuando fuimos rescatados de un mundo que nos llevaba solamente al pecado, que nos hacía creer en sus mentiras y que nos tenía esclavizado a todo una opresión tan difícil de salir. Sin embargo, Dios nos ha liberado de todo eso, hermanos. Y sabemos que hay un mundo que oprime a la gente, pero hay un Dios que nos da salvación y nos ayuda. Amén. Y cuando Moisés dice aquí, hermanos, dice: no verán más Egipto, o sea, significa, ya el enemigo no podrá. El enemigo ya no podrá oprimirlos, el enemigo ya no podrá vencerlos, el enemigo no podrá. Amén, porque Dios hará una salvación. Yo sé que a veces hay un enemigo, hermanos, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Que el enemigo anda
como león rugiente buscando a quien devorar. Pero mientras nosotros estemos manteniendo la fe en el Señor, hermano, lo que vamos a ver frente a cada circunstancia adversa es la salvación que Dios hará hoy por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y dice: Jehová peleará, el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Qué promesa, hermanos. Frente a una circunstancia crítica allí, Moisés lanza una palabra de poder, de vida, de tranquilidad. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál es tu amenaza? ¿Quién te está amenazando? ¿Dónde está ese enemigo? O ese mal ahí que no te deja cruzar. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor peleará por ustedes. Aleluya. En esa batalla Dios se levantará y peleará por ustedes en esa batalla, en esas guerras o en esas amenazas, porque amenazas hay, ¿verdad? ¿Verdad que reciben amenazas? ¿Verdad que la amenaza llegue? Porque aunque no queremos, el enemigo va a venir, va a querer destruir cosas buenas, matrimonios, familia, tus hijos, va a querer destruir eso. Pero tenemos un Dios que nos da salvación y que peleará por nosotros. Ese es el Dios que nos rescató, que nos perdonó y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ustedes saben el final de la historia, hermanos, ¿sí o no? Sí. Yo creo que ustedes saben el final de la historia, hermanos, cuando ya no había posibilidad y el enemigo venía a encimarlos. Allí Dios, con su poderosa mano, abre el mar en dos partes y todo el pueblo de Israel, todo el pueblo hebreo pasa en seco, hermanos. Aleluya. Puede cruzar todo el mar porque Dios abrió en dos partes. El único que puede hacer eso es nuestro Dios, es tu Dios, es nuestro Salvador. Le damos la gloria a ese Dios, hermanos. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a ese Dios que abrió el mar en dos. Aleluya. Hizo que el pueblo tuviera una gran victoria. Porque Moisés vio, amén, la salvación. Es importante que nosotros veamos que tenemos un Dios que nos salva. Hermanos, frente a esas adversidades, esos problemas, esos desiertos, esas tragedias, vea que hay un Dios que le va a dar salvación. Y si usted ve, Dios va a operar, Dios le va a socorrer, porque eso es fe. Amén. La fe es cuando no vemos. No, hay algo que no se ve humanamente, que es imposible humanamente. Entonces mantengo la fe en el Dios que de la nada hace cosas. Amén. Dice que la fe, amén, es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que no se espera. Amén. O sea que hay cosas, así como Dios creó este mundo de lo que no se veía, ¿verdad? Los árboles, los animales, todas las cosas que hoy vemos, no había nada y Dios creó eso, hermanos. Y dice que fue por la fe. Amén. O sea que Dios es capaz de abrir ese mar, fue capaz de abrir ese mar y es capaz de socorrerte y de abrir cualquier mar que te esté encerrando en este tiempo. Amén. Tenemos que ver que Dios es capaz de socorrerte. Amén. Hay otra clase. Hay otra historia en la Biblia, hermanos, que está en Segunda de Reyes. Y vamos a ir a Segunda de Reyes. Aleluya. Un pasaje muy interesante también. Porque había un gran ejército también ahí. Capítulo 6, versículo 15 está. Pero si ustedes, hermanos, no encuentran en la Biblia, pueden anotar y leer en su casa, porque la historia está muy interesante también. 6:15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía el varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte
estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Amén. Tremendo, hermanos, lo que sucedió en esta historia también. Amén. Esta historia tiene que ver en la época que Israel enfrentaba sus guerras, ¿verdad? Israel enfrentaba sus guerras contra los ejércitos enemigos, y en este caso el ejército enemigo no era Egipto, no era el faraón, pero era Siria, otro ejército, hermanos, fatal. Era un ejército realmente muy cruel, los asirios, ¿verdad?, en aquella época, y sin embargo habían decidido sitiar la ciudad allí donde estaba el profeta Eliseo. Porque ¿qué pasaba con el profeta? Si usted lee, va a encontrar. Ese profeta, cuando el rey malvado, el rey de Siria, planificaba una batalla en contra de Israel, Dios le revelaba al profeta. ¿Sabía eso? Amén. Dios le mostraba al profeta que el malvado rey, ¿verdad?, de Siria estaba planificando, y que de alguna forma, o la estrategia que iban a llevar a cabo, Dios le revelaba todo al profeta, a Eliseo. Entonces el profeta le decía al rey de su nación, y todos se descubrían los planes secretos. Entonces el rey de Siria dice: ¿quién es el que revela los secretos? Y alguien le dijo: es Eliseo el profeta, ¿verdad? Entonces lo fueron a buscar con todo su ejército, dice la Biblia, ¿verdad? Con todo su ejército. Si usted lee del versículo 11 en adelante, ¿verdad? Con todo su ejército, dice, sitiaron la ciudad. En el versículo 14 dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Amén. Sitiaron la ciudad. Y no había posibilidad, hermanos, porque cuando se levantó aquí de mañana, dice en el versículo 15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el criado de Eliseo salió fuera. Dice, y aquí que vio ese ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ah, Señor! Le dijo a Eliseo le dijo: ¡ah, Señor! ¿Qué haremos? ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta a veces? Amén. ¿Qué haremos? Porque aquí el ejército enemigo estaba rodeando la ciudad y venían por Eliseo, por el profeta. Porque el rey de Siria se había enojado y lo iba a poner preso al profeta, o lo iba a matar, iba a hacer algo, ¿verdad? Y sitiaron la ciudad, que era muy común sitiar la ciudad en aquellas épocas. Y sale el criado de Eliseo de mañana, se levantó y vio toda rodeada y sitiada la ciudad, y dice: ¿qué haremos? Muchas veces nosotros nos encontramos en estas situaciones, hermanos, y decimos: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a encarar este asunto? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Qué voy a hacer con mis hijos, con mi familia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo voy a salir adelante? Cualquiera sea el problema, hermanos, a veces no sabemos qué hacer. ¿Qué haremos? O cuando de repente llegó una mala noticia y nos desesperamos, ¿qué haremos? Aquí el criado, lógicamente, vio todo un panorama oscuro y sitiado por el ejército enemigo de la ciudad. Indudablemente que era negativa la situación. Muchas veces ustedes y yo enfrentamos a situaciones negativas, hermanos. ¿Qué haremos? Ahora, ¿qué fue lo que vio? Porque estamos hablando hoy, depende de lo que nosotros vemos. ¿Entienden? No es que vamos a huir del problema. Allí no había como huir del problema. Y muchas veces ustedes no van a poder huir del problema. Nosotros no vamos a poder huir del problema. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué haremos? No huyas del problema, ¿ven? Amén. Dice: no tengas miedo, dice Eliseo. Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo. Importante, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Lo primero, sentimos temor, miedo. Dice el profeta acá: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Podemos creer en esto? Amén. Podemos ver, hermanos, que más son los que están con nosotros, ¿verdad? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que aquel que nos oprime, que aquel que nos amenaza.
Dios es mayor, hermano, que toda adversidad, circunstancia y problema. Dios sigue siendo más grande que ese problema que estás enfrentando y Dios tiene el poder para socorrerte. Es cuestión que nosotros veamos a un Dios que nos va a salvar y que nos va a rescatar de esa situación. ¿Estamos viendo eso o estamos viendo solo la otra parte? Tenemos que ver, hermanos. Mayor es el que está con nosotros. Y dice, Eliseo dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo estaba solo con el criado. ¿Cómo es la cosa? Ahora el versículo 17, hermanos, dice, oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. El criado no veía, hermanos. A veces nosotros los creyentes no vemos. Ocurre a veces que nosotros no vemos, hermanos, frente a esa situación y decimos, ¿qué haremos? No veía porque dice que Eliseo oró aquí. Eliseo dijo, te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. ¿Saben quiénes eran? Había un ejército enemigo, pero dice que Eliseo veía que rodeando a ese ejército enemigo habían ejércitos de ángeles, carros de fuego, rodeando todo el poder del enemigo, hermano. Entonces Eliseo veía que más eran los que estaban con él que los que estaban con el enemigo. Entonces, de acuerdo a lo que Eliseo vio, hermano, fue la victoria. Él vio que Dios iba a poder, iba a derrotar al enemigo y que Dios iba a ganar esa batalla y pelear la batalla. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es ver eso, hermanos. En circunstancias adversas, hermano, ver que hay un Dios que te sostiene. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en ese momento, hermanos, dice que Eliseo oró, el criado vio que había todo ese rodeado todo por los ángeles. Dios tiene ángeles, hermanos. ¿Cuántos creen? Hermano, Dios tiene ángeles a nuestro alrededor. Dios tiene ejércitos de ángeles que nos ayudan a vencer. Damos gloria y honra a nuestro Dios que no nos deja solos. A veces creemos, a veces damos gloria a Dios. Amén. A veces creemos, hermanos, que estamos solos porque es lo que estamos viendo. Que nadie me ayudó, que nadie me llamó, que nadie me visitó, que nadie en el momento que yo más necesitaba, hermanos, nadie golpeó a la puerta de mi casa a socorrerme. Estamos viendo eso, pero nosotros tenemos que ver que hay un Dios que no nos deja solos. Amén. Amén. Y no los dejó solos, hermanos, porque fueron totalmente derrotados. Si usted lee en el versículo 18, dice, y luego que los sirios descendieron a él, cuando el ejército enemigo descendió contra Eliseo, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. ¿Cuán importante, hermanos, la oración? Porque Eliseo vio que había un ejército poderoso de ángeles y luego oró para que Dios hiriera con ceguera al ejército enemigo. Y así sucedió. Eso quiere decir, hermano, que la oración muchas veces hace que se produzcan cosas sobrenaturales. Amén. Hermanos, tenemos que orar. Nosotros tenemos que ver un Dios que nos da salvación, pero tenemos que orar. Amén, porque cuando oramos se mueve la mano poderosa de Dios y ocurren cosas sobrenaturales. Estoy seguro de esto porque muchas veces, hermanos, en situaciones donde necesitamos la intervención de lo sobrenatural, hemos orado y Dios nos ha dado respuesta. Así que si tú no has tenido alguna respuesta, comienza a orar por eso, a orar con constancia. Amén. Amén. Y eso va a suceder, hermanos. Amén. Porque si hablamos de orar con constancias, les tengo que hacer acuerdo de lo que pasó con el profeta Elías. ¿Se acuerdan eso en Primera de Reyes? Me gustaría ir terminando a Primera de Reyes. Algo muy conocido que muchas veces hice referencia,
que está en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 41, cuando dice: entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Subió a orar, subió a arrodillarse delante del Señor, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar, mira, ver. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo, amén, una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Gloria a Dios. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Amén. ¿Qué pasaba en esa época, hermanos? Ustedes saben. Había una situación fatal, una crisis tremenda, una sequía, hambruna. La gente estaba padeciendo, muriéndose, porque hacía más de 3 años que no llovía. O sea que había una situación de amenaza de muerte de todo tipo, hermanos. No era fácil, realmente no era fácil, hermanos. Ahora, ¿qué vio Elías ahí, en esa situación? Eso es importante. En primer lugar, Elías escuchó, dice: una gran lluvia se oye. Amén. Si él dice una gran lluvia se oye, porque él estaba viendo también que se venía. Amén. ¿Verdad? Porque uno se imagina, si escuchás algo, imaginás que es, ¿verdad? Y en esta ocasión dice: una gran lluvia se oye, ¿verdad? Y dice que Elías subió al monte a orar, puso su rostro entre las rodillas y comenzó a orar. ¿Y qué hizo? Mandó a su criado y le dijo así a su criado, y dijo al criado: sube ahora y mira hacia el mar. Bueno, el criado, hermanos, subió y miró, y dice que no vio nada, no vio nada, nada, no vio absolutamente nada. Por 6 veces no vio nada. A veces nosotros también nos sucede lo mismo, hermanos. Nosotros estamos orando, queremos que Dios nos ayude, ¿verdad? Y a veces no vemos nada. Ahora, Elías, hermanos, él ya veía, él escuchaba, oía que venía una gran lluvia y veía que había venido una gran lluvia. ¿Amén? ¿Podemos hacer eso nosotros? En tu problema, en tu desierto, en tu sequía, en tu adversidad, cuando golpeó la mala noticia, cuando no sabes qué hacer, ya hace tiempo, porque hacía 3 años y medio estaban padeciendo. O sea, no es fácil, hermanos, ¿verdad? No es fácil que un creyente, ¿verdad?, esté por tiempo padeciendo una crisis, una necesidad. Una cosa es pasar unos días, un tiempo, pero 3 años y medio desgasta, cansa y podemos perder la fe. No es fácil. Ahora, Elías, él no perdió la fe porque era una persona consagrada a la oración. Era una persona de oración constante, hermanos. Cuando viene la noticia del criado: no veo nada, no sucede nada, no va a pasar nada, Elías dice: ve nuevamente. Amén. Amén. Hasta 7 veces insistió, mientras Elías seguía orando con fervor allí, con perseverancia. A la 7ª vez, ¿qué fue lo que vio el criado, hermanos? Vio una pequeña nube tamaño de la palma de un hombre que se levantaba sobre el mar. Y esa era una señal que se venía una gran lluvia, hermanos. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra, hermanos? En primer lugar, que es necesario ver en esa situación que Dios es capaz de hacer cosas, aunque haya un desierto, una tierra árida o una sequía por 3 años, aunque haya vivido por mucho tiempo un problema, el Señor es capaz de traer lluvia de gracia, lluvia de vida, de bendición, operar ese milagro de sanidad, irrumpir para traer una bendición sobre tu familia, tu casa, tus hijos, hacer los milagros, porque Dios sigue siendo un Dios sobrenatural, que opera lo sobrenatural y que no le importa ninguna circunstancia natural. Dios irrumpe con poder en lo natural para obrar el milagro que necesitamos. Gloria sea a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, qué poderoso es nuestro
en la sequía espiritual, en la sequía en tu familia, en la sequía en alguna circunstancia de tu salud, Dios siempre tiene posibilidad, porque Él sigue siendo un Dios de posibilidad. Donde nadie tiene posibilidad, nuestro Dios sigue teniendo. Así que te aliento, te animo en este tiempo a que creas en ese Dios. Dios hará una gran salvación contigo, tu casa, tu vida, tu familia, tu finanza, tu cuerpo. El Señor te levantará. Amén. Dios es ese Dios poderoso, el mismo Dios de Elías. Pero Elías perseveró, hermano, en la oración. Les recomiendo esto, hermanos. El creyente debe perseverar, ¿verdad? Si nosotros creemos, vamos a perseverar porque las promesas están. Dios ya le había hablado a Elías que una gran lluvia se venía. Amén. Y él escuchaba esa lluvia, aunque nadie veía, él podía ver y escuchar que se venía esa respuesta. Amén. Entonces, hermanos, qué tiempo lindo este, un tiempo donde todo el mundo habla de crisis, donde todo el mundo ve cosas negativas, que podamos ver a nuestro Dios. Amén. Que podamos ver a ese Dios que irrumpe realmente y que nos da esa victoria que necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos. En alguna situación, Job se encontró muriéndose ya, acabándose la vida, después de haber perdido todo. Y sin embargo, él dice: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y aún del polvo se levantará, y yo en mi carne he de ver al Dios vivo. Eso es fe, ¿verdad? Él profetizó y él vio, ¿verdad? Él dijo: yo he de ver al Dios vivo. O sea, él está diciendo: a pesar de todo lo que me está pasando, yo creo en un Dios vivo, y si muero, me resucitará. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que después de la muerte van a resucitar? Amén. ¿Cuántos están viendo, hermano, que si morimos un día vamos a resucitar y que hay un Dios vivo y poderoso? Amén. Lo mismo vio Esteban cuando estaba muriéndose, hermanos, apedreado en aquel lugar. Él dice: yo veo los cielos abiertos y veo a Jesús sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. ¿Qué veía, hermano? A un Cristo resucitado, a un Cristo poderoso. Aleluya. Nosotros en esta vida, hermanos, tenemos que confiar en Dios cada día, hermanos, porque es necesario ver realmente, aleluya, a ese Dios en circunstancias críticas muchas veces, pero que nos levanta con poder y victoria. Amén. Y termino citando lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, a las montañas. Aleluya, dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aleluya. Alzaré mi mirada, mis ojos a las montañas, a esa creación enorme, ¿verdad? ¿Quién hizo todo eso? Fue Dios. Dice: mi socorro viene de Dios, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Dale gracias. Gracias, Jesús. Yo no sé si el grupo puede pasar.